Visita inopinada Red Asistencial Juliaca e-Salud. Consejero Vicente Castro Yacila. Representante de los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Informe número 14 CDR-STP Salud 2022. En esta visita inopinada a los centros hospitalarios de la Red Asistencial Juliaca, durante los días 2, 3 y 4 de noviembre del 2022, me he quedado como siempre sorprendido por el grado de compromiso y dedicación, responsabilidad e interés de mejora para con su institución de salud, de parte de los trabajadores, desempeñando sus trabajos para los que fueron contratados, pero todo ese desgaste de energías y deber para con su organización no son suficientes, y por lo contrario se nota que siguen siendo sus justos reclamos relegados. Ni que decir, de los pacientes asegurados, sus continuas y numerosas quejas por faltantes de medicamentos, insumos y reactivos químicos sigue siendo el problema general tan igual como en el resto de centros hospitalarios de nuestra patria, desatenciones, falta de profesionales y especialistas médicos, personal asistencial, equipos e instrumental médico, además del requerimiento de ambulancias entre otros. Lo más asombroso y que es una constante que venimos constatando a nivel nacional, es que e-Salud en su gran mayoría de centros hospitalarios no son propios de e-Salud, son locales alquilados por fuertes sumas de dinero, que si se sumaran los contratados, sobrado, capitalizaríamos ese total como prueba del valor para la construcción y equipamiento de un moderno hospital. El hecho de no haberlo realizado a pesar de contar con terrenos libremente saneados y que han sido otorgados a e-Salud, con la condición de que se construya allí un hospital, caso contrario se revertirían dichas propiedades y eso es lo que viene suscitando por la mala gestión, desconocimiento o desidia en los proyectos de inversión, poniendo énfasis en que existen terrenos en cada provincia visitada, completamente saneados y cedidos a e-Salud por el gobierno regional, provincial e incluso el distrital y muchos ya por fenecer, el plazo de cesión en uso y revertir, debido a que la institución no ha realizado ninguna gestión para en efecto construir o darle uso debido para atención a la población asegurada que clama por centros hospitalarios que les brinden buena y esmerada atención. Algo que en nuestra labor y gestión incidimos constantemente que, para resarcir la ineficacia, ineptitud, inoperancia y mala gestión de la mayoría de funcionarios, sumado al mal endémico de la corrupción institucionalizada, es necesario que se tomen medidas correctivas, concretas y eficaces que retomen el rumbo correcto para el recobro de la prestancia e institucionalidad del sistema de e-Salud, y para estos propósitos deben nombrarse buenos líderes gestores de proyectos. El término, gestor de proyectos, es tan amplio, que puede abarcar una variedad de tareas diferentes y significar cosas distintas para diferentes personas. Entonces, ¿cuál es la descripción habitual del puesto de gestor de proyectos? Un gestor de proyectos es la persona que se encarga de supervisar correctamente un proyecto de principio a fin. Las responsabilidades laborales de un gestor de proyectos pueden abarcar desde la planificación del proyecto hasta la creación de un programa y un cronograma, pasando por la ejecución de cada fase, la gestión del presupuesto, la función de enlace entre todas las partes interesadas, la resolución de problemas y el mantenimiento. Por tanto, el gestor de proyectos debe ser muy organizado y detallista, además de poseer un excelente don de gentes. Después de todo, es responsable de liderar el equipo y comunicarse de manera clara y periódica con todas las partes relevantes. Describe la función del gestor de proyectos como la de un agente de cambio, alguien que hace suyos los objetivos del proyecto y utiliza sus habilidades y experiencia para inspirar una meta compartida dentro del equipo del proyecto. En otras palabras, los gestores de proyectos son líderes, no solo garantizan que los proyectos se entreguen a tiempo y sin salirse del presupuesto, sino que también deben involucrar y animar a sus equipos e inspirar a sus usuarios. Necesitan sólidas capacidades de pensamiento crítico para solucionar los problemas a medida que surgen, al mismo tiempo que poseen habilidades de comunicación minuciosas, piensa, un don para el servicio al usuario, para garantizar que todos estén informados, motivados y comprometidos. Las tareas de las que es responsable un gestor de proyectos suelen incluir: 1. Planificación. Ante todo, un gestor de proyectos es responsable de formular un plan para cumplir con los objetivos del proyecto, respetando un presupuesto y un plazo aprobados. Este plan guiará todo el proyecto desde la conceptualización hasta la realización e incluirá el alcance del proyecto, los recursos necesarios para completarlo, el tiempo y los requisitos financieros previstos, la estrategia de comunicación entre las partes interesadas relevantes, el plan de ejecución y documentación, y la propuesta de seguimiento y mantenimiento.
Si el proyecto aún no ha obtenido la aprobación, este plan servirá como una parte fundamental del discurso para los responsables de la toma de decisiones clave. 2. Liderazgo. Una parte esencial de la función de cualquier gestor de proyectos es formar y liderar el equipo del proyecto. Esto requiere excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y don de gentes, así como un buen ojo para los puntos fuertes y débiles de los demás. Una vez que se ha formado el equipo, el gestor de proyectos asigna las tareas, establece los plazos, proporciona los recursos necesarios y se reúne periódicamente con los miembros. La capacidad de hablar abierta y frecuentemente con todas las partes interesadas es fundamental. 3. Ejecución. El gestor de proyectos participará y supervisará la ejecución exitosa de cada etapa del proyecto. Una vez más, esto requiere una comunicación abierta y frecuente con los miembros del equipo del proyecto y las partes interesadas. 4. Gestión del tiempo. Cumplir con el cronograma es fundamental para completar con éxito cualquier proyecto. Por tanto, la gestión del tiempo es una de las responsabilidades clave de un gestor de proyectos. Cuando surgen problemas, los gestores de proyectos son responsables de resolverlos y comunicarse de manera efectiva con los miembros del equipo y otras partes interesadas para garantizar que el proyecto vuelva a encarrilarse. Los gestores de proyectos deben ser expertos en gestión de riesgos y planificación de contingencias para que puedan seguir avanzando incluso cuando se presenten obstáculos. 5. Presupuesto. Los gestores de proyectos tienen la tarea de elaborar un presupuesto para un proyecto y luego ceñirse a él lo máximo posible. Si determinadas partes del proyecto acaban costando más o, en un mundo perfecto, menos de lo previsto, los gestores de proyectos serán responsables de moderar el gasto y reasignar fondos cuando sea necesario. 6. Documentación. Un gestor de proyectos debe encontrar formas efectivas de medir y analizar el progreso del proyecto para asegurarse de que se desarrolle según lo planeado. Un par de estrategias habituales para documentar un proyecto incluye la recopilación de datos y los informes de estado verbales y escritos. Además, es responsabilidad del gestor de proyectos asegurarse de que todas las acciones relevantes estén aprobadas y firmadas y de que esos documentos se archiven para referencia futura. 7. Mantenimiento. El hecho de que se haya completado un proyecto no significa que termine el trabajo. Es necesario que exista un plan para el mantenimiento continuo y la resolución de problemas. Ahí es donde entra en juego la labor del gestor de proyectos, ideará métodos para respaldar adecuadamente la entrega final en el futuro, incluso aunque no esté supervisando directamente las operaciones diarias de la iniciativa. Cada proyecto es único y, en consecuencia, no hay 2 días iguales. Desde un plano general, su trabajo consiste en que el proyecto avance y en despejar el camino para que los miembros de su equipo tengan éxito. La respuesta larga es que un gestor de proyectos probablemente responderá mensajes de correo electrónico relacionados con la ejecución o el mantenimiento de un proyecto, se reunirá brevemente con los miembros del equipo para obtener un informe de estado y abordar cualquier problema nuevo, consultará al usuario u otras partes interesadas. Para hablar del progreso del proyecto y analizar cualquier actualización, revisará la documentación apropiada para evaluar el presupuesto, el cronograma y el alcance. Posiblemente reasignará recursos, incluidos los miembros del equipo, a diferentes áreas para adaptarse a los cambios. Un buen gestor de proyectos entrega un producto final a tiempo, sin salirse del presupuesto y cumpliendo o superando las expectativas de las partes interesadas y o los usuarios, internos o externos. Vincular los proyectos con los objetivos empresariales es cada vez más necesario para los gestores de proyectos. Comunicarse con las partes interesadas al comienzo del proyecto para garantizar que el proyecto tenga un impacto estratégico en las necesidades de la empresa es imprescindible. Solo algunas de las cualidades que hacen que un gestor de proyectos tenga éxito son la destreza organizativa, la atención intensa a los detalles, junto con la capacidad de ver el panorama general, el ingenio, las capacidades de gestión de riesgos, la capacidad de pensar críticamente y, a menudo, reaccionar con prontitud, excelentes habilidades de comunicación, una actitud positiva y la capacidad de inspirar y motivar.